Continuamos con el capítulo número 6 y ahora vamos a ver desde el verso 12. Y el tema de hoy es cómo elijo a mis amigos cercanos. ¿Por qué razón? Cada uno de nosotros, todos hemos sido creados de una manera social, ¿no? Todos necesitamos tener personas a nuestro lado con las cuales nos relacionamos. Y esas personas que están a nuestro lado, con las cuales nos relacionamos, van a ejercer algún tipo de influencia en nuestra vida. Y la Biblia sí dice qué hacer al respecto. La Biblia sí dice cómo es que nosotros podemos elegir de una manera sabia también. Y antes de comenzar a leer, necesitamos entender de que Dios sí nos ha dado la libertad de elegir. Ese es uno de los privilegios, de las libertades que tenemos en Dios. Él nos ha hecho libres. Él nos ha dicho, ustedes pueden elegir. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué quiere decir? Dios nos ha puesto alternativas, o sea, nos ha dicho: estos son mis mandamientos, estas son las cosas que van a pasar si haces bien y estas cosas son las que van a pasar si haces mal. Pero la decisión es tuya. Eso es lo que está diciendo. Él no está obligándonos a ser unos robots, a hacer cosas simplemente porque Él es Dios, sino que Él está mostrándonos en su amor también de que nos ha dado la libertad de elegir. Pero recuerde que cuando vaya a elegir, tiene la opción de pensar cuál es la consecuencia de lo que está eligiendo, si es algo bueno que le conviene o si es algo que no le conviene. Y siempre tomamos decisiones, ¿no? Y hay decisiones que son más importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas usted elige qué par de medias ponerse. Esa no es una decisión que tal vez afecte su vida, pero si se va a decidir con quién se va a casar, por ejemplo, esa sí es una decisión que va a afectar su vida. Y especialmente en el tema de hoy, las personas con las que se va a rodear. Y Jesús nos va a dar el ejemplo de cómo hacerlo. Versículo 2 entonces de Lucas 6 dice: en aquellos días Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Todo el Evangelio de Lucas nos muestra siempre un Jesús orando cada vez que va a tomar una decisión o que va a hacer algo importante. Siempre a lo largo de todo el Evangelio usted va a ver eso. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que antes de tomar decisiones, el primer paso siempre va a ser orar. ¿Y por qué es importante orar? Porque estamos recurriendo al Espíritu Santo para que nos guíe. No van a ser simplemente nuestras impresiones. Y le explico por qué. Dios tiene la capacidad de ver nuestro corazón, de saber nuestros pensamientos, de saber lo que va a pasar en el futuro, cosas que nosotros no tenemos. Pero es por eso la necesidad de poder ir ante Dios, porque sabemos de que Él tiene la respuesta si lo que voy a elegir me conviene o no. Hay cosas que son muy claras, ¿verdad? Hay cosas que da por sentado que está mal. Les doy un ejemplo. Si alguien viene y le dice: ¿sabes qué? Vamos a fumar marihuana, entendemos que está mal, no necesita mayor explicación. Pero hay cosas que de pronto no son tan claras como para entender. Entonces, más importante es saber qué hacer, y para eso el primer paso siempre va a ser orar. Usted no conoce las personas que están a su alrededor, pero Dios sí. Y por esa razón es que necesitamos ir para escoger. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, antes de escoger a los 12 que iban a estar con Él, la primera cosa que hizo fue orar. Entonces Él no dependió solamente de su criterio. Y de pronto podemos pensar: pero es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Él ya sabe a quién va a escoger y todo eso. Claro que sí, pero Él tomó esta decisión como hombre, porque dice que pasó la noche orando. Entonces nos da ese ejemplo de que antes de una decisión, el primer paso siempre va a ser la oración. ¿Y luego qué hizo? Verso 13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El segundo principio aquí en cuanto a las amistades que vamos a tener, que no es la cantidad, sino la calidad que va a estar a nuestro alrededor. Jesús, sabemos de que era rodeado por multitudes, y sabemos también que dentro de ese montón de gente habían muchos discípulos que le seguían. A donde iba Jesús iba mucha gente, pero de todos esos discípulos Él no los escogió a todos. Él eligió 12, nada más. Y recuerde que vimos antes, cuando llamó Jesús a Mateo, de que entre los judíos había unos requisitos exigentes para ser un discípulo de un rabino. Pero de toda esa gente ya preescogida, digamos así, ya pasaron la fase de grupos, como dirían en el mundial, ¿no? ¿Sí? Y luego va a las semifinales y a las finales y cosas así. Entonces Jesús
Él seleccionó de toda esa multitud a solo 12. Y de esos 12, cuando usted lee la Biblia, en los evangelios, usted se va a dar cuenta que de los 12 habían 3 que eran más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Aún así, de la multitud lo redujo a 12, y de los 12 que andaban con él por todo lado, también era más pequeño, era un grupo de 3. En Facebook nosotros podemos tener 5,000 amigos, ¿verdad? Tranquilamente. Pero, ¿quiénes son esas personas? En Facebook podemos subir lo que querramos, no podemos decir lo que querramos, retocamos las fotos y todo, y es una vida falsa, recontrafalsa. Pero ¿qué tal es la calidad de los amigos que tenemos? ¿Qué prefiere, tener muchos amigos superficiales o tener pocos amigos verdaderos y cercanos? A Jesús no le importaba la multitud que estaba a su alrededor, como discípulos cercanos a él. Él necesitaba escoger personas que iban a cambiar el mundo. Esa era la importancia de esta decisión. La Biblia dice que los llamó apóstoles. Esa es una palabra que significa embajador o enviado. Es una palabra que se aplica mucho a una orden especial que Dios le haya dado a alguien. Y eso es lo que pasó, por supuesto, con los 12. Dios les dio una orden especial a los 12, una comisión diferente al resto de sus discípulos. No que los otros discípulos fueron desechados. No, ellos 12 tenían una labor aún más ferviente y ellos andaban con Jesús, pero de arriba para abajo. Y vamos a ver quiénes son esos 12. Versos 14 al 16. Vamos a ver a quién escogió. Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí tenemos una lista de los 12 famosos apóstoles originales, ¿verdad? Sabemos después que cuando Judas se ahorcó fue reemplazado, ¿verdad? Eso ya usted lo va a ver en Hechos. Pero enfoquémonos en estas 12 personas. Usted lee estos 12 nombres, hay unas grandes diferencias entre todos ellos. Eso nos habla de que las gentes, las personas con las que nos rodeamos, tiene que haber variedad también. Y de pronto podemos preguntarnos, ¿pero por qué asociamos el elegir amigos con que Jesús haya elegido apóstoles? Porque así dice la Biblia. Juan 15:15, hablando Jesús a ellos, les dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esa es la importancia. Estas 12 personas que se reunieron con Jesús no solamente eran apóstoles, no solamente eran enviados de Dios, sino que Jesús los dice, son mis amigos. Y por eso es importante aprender la forma en que Jesús quiso seleccionar a estos 12 amigos especiales. Y vamos viendo rapidito un poquito no de todos, pero algunos de uno. Simón Pedro, por ejemplo, ese es el más conocido, ¿verdad? De los 12 es el más conocido. ¿Quién era Simón Pedro? Pues todos conocemos que era impulsivo. Así este tipo es, no piensa, actúa. Pero era ferviente, él tenía un carácter muy ferviente. Aparte de eso, él iba con Jesús siempre y era el que más preguntaba, era el tipo preguntón siempre delante de Jesús. Un día viene Jesús, tú eres el Hijo de Dios viviente, y al otro día Jesús le tiene que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Es el Pedro de que cuando le dijeron, tú eres discípulo, ¿verdad? De ese hombre. No, yo no soy. Y lo negó 3 veces, pero después se reconcilió con Jesús. Es el Pedro que escribió la carta, ¿no? La primera y segunda de Pedro, que está en la Biblia. ¿Qué aprendemos? ¿Qué tipo de persona era Pedro? Pedro es el amigo impulsivo, pero valiente. Pedro es el amigo que toma la iniciativa, porque cuando usted va a Hechos, y todos son bautizados ahí por el Espíritu Santo, los que estaban presentes, Pedro tomó la iniciativa, se levantó, predicó, y 3,000 se convirtieron. Esos amigos necesitamos, ¿verdad? Alguien que tome la iniciativa para resolver algún problema. Este es el amigo también que se equivoca, por supuesto que se equivoca, pero que enmienda sus errores. Ninguno de nosotros es perfecto y todos nos podemos equivocar, pero Pedro representa a aquellos que enmiendan cuando se hayan equivocado. Y por supuesto es el que representa también el que le interesa mucho hablar de Cristo. Luego, ¿quién tenemos? Tenemos a Andrés, hermano de Pedro, también pescador igual que su hermano. Andrés tenía unas características especiales. Antes de ser apóstol de Jesús, él fue discípulo de Juan el Bautista. Ustedes lo pueden ver en el Evangelio de Juan. Era también
este hombre, Andrés, le habló a Pedro, a su hermano, le habló acerca de Jesús. Este hombre representa a aquellos que hablan de Jesús, aquellos que son fervientes dentro de su propia familia también. Cuando aquellos de que van con sus padres, con sus hermanos, dicen, miren, yo creo en un Señor, en un Salvador, y comienza a explicarles esas cosas. Porque es importante tener también estos amigos cerca de nosotros, porque esos son los amigos que tienen un centro en Dios, en Jesús. Luego, ¿a quién tenemos? Tenemos dos hermanos, Jacobo y Juan. Y la mayoría los de recordar por los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Los hijos del trueno, les decían, los Boanerges. ¿Quiénes eran estos dos? Pues eran hermanos, sabemos. Y un día vino la mamá y dijo, Señor, que el uno esté a tu derecha, el otro a tu izquierda. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Esto habla de que ellos eran hasta cierto punto ambiciosos. Pero también hay un relato que nos dice de que ellos pidieron, ¿sabes qué, Señor? Estos desobedientes, mándales a caer fuego del cielo. Fue en una aldea de Samaria. Ellos eran impetuosos en ese sentido, ¿no? Eran bravos. Pero ese mismo bravo Juan es conocido como el discípulo del amor. Es el que más habla de eso. Usted lee el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y lee el Apocalipsis. Y se va a dar cuenta que él se identifica a sí mismo como el discípulo amado. Y pone mucho énfasis en el amor. ¿Quiénes son estos amigos? Estos son aquellos que sí son de carácter fuerte, ¿verdad? Son impetuosos, que pueden hablarte duro, pero te hablan duro porque es necesario. Un verdadero amigo te va a decir la verdad, aunque sea dolorosa, pero te va a decir eso que estás haciendo está mal. Te lo dicen con buena intención. Son estos amigos que aunque tienen un fuerte carácter, también son un ejemplo de amor. ¿Quién no quiere rodearse de amigos que sean amorosos con uno, verdad? ¿Quién no quiere tener a alguien que sea, aunque le diga de una manera fuerte, a veces es necesario, pero que le esté enseñando a corregir? Y así, esto representan estos dos. Luego, ¿quién más tenemos? Tenemos a otro, un Felipe, un hombre llamado Felipe. Este también era pescador y también pues era una persona bastante crítica según el Evangelio de Juan. Este hombre era un estudioso de las profecías también. Eso nos dice el mismo Evangelio de Juan. Así que él también fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Felipe fue un hombre estudioso de la Biblia y eso nos enseña de que es importante también rodearse de personas que estén llenos de la palabra de Dios. Porque esas personas llenas de la palabra de Dios son los que te pueden decir y te pueden guiar en algún consejo porque está escrito y dice, no, es que la Biblia dice tal cosa. Luego, ¿a quién tenemos? Hay algunos que son un poco más desconocidos, pero tenemos a Bartolomé, por ejemplo, también conocido como Natanael. De él no se nos dice mucho, no nos dice cuál era su profesión, pero el Evangelio de Juan dice que él era un hombre íntegro y honesto. Usted lo puede leer en Juan 1:47. Era un poco escéptico también. Y al principio, cuando le hablaron de Jesús, él decía, no, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Ese era Natanael o Bartolomé, es el mismo. ¿Qué tipo de amigo es este? Pues este es un amigo, como Jesús le dijo a él, este es un verdadero israelita, es decir, este es un hombre sincero. Este es el amigo honesto, este es el amigo íntegro, este es el pana que no se va a guardar simplemente, no va a caer, sino que va a permanecer fiel a sus convicciones. Que si tú sales con él y te invitan a hacer algo malo, entonces él va a decir no, porque eso está mal, y te va a ayudar a ti a no caer. ¿Quién viene después? Mateo, también conocido como Leví. Ya vimos un poco de él, no era recaudador de impuestos. Este es el man del billete. Este es el pana que tiene el dinero. Jesús, queremos pizza, dile a Mateo que compre, ¿verdad? Así podía haber funcionado. Entonces, Mateo era el hombre de la plata, pero Mateo fue el que invitó a todos. ¿Se acuerdan? Él dijo, voy a hacer una cena para demostrar que estoy siguiendo a Jesús. Y eso fue lo que hizo, invitó a sus amigos cobradores de impuestos, invitó a muchos pecadores, invitó a Jesús, a sus discípulos, estuvieron los fariseos también. Este es el hombre que hacía pública su fe, que el dinero lo usaba de una manera sabia, de una manera prudente, no lo malgastaba, sino que estaba usando sus recursos para dar a conocer de Dios a alguien más. Entonces este es el amigo que puede apoyar de una manera económica porque tiene el dinero, pero también es alguien que sabe administrarlo bien. Y es importante también rodearse de ese tipo de personas porque nos ayudará a decidir de una manera más madura, más sabia. Nos ayudará a entender. De pronto podemos recurrir a él, oye, ¿cómo puedo
hacer para no gastar demasiado, cosas por el estilo, porque todos necesitamos también ser prudentes, sabios en la manera de administrar los recursos que tenemos, los recursos que Dios mismo nos ha dado, ¿verdad? Luego, ¿quién está? Está Tomás. ¿Por qué es conocido Tomás? Tomás el incrédulo, ¿verdad? El hombre que dijo, no, si yo no veo, yo no creo. Y verdad, ese era Tomás, era el hombre que decía, no, si yo quiero ver las llagas de Jesús, yo quiero palpar que es Él, si no, no lo voy a creer. Porque es importante también este tipo de panas, este tipo de amigos son escépticos, pero son aquellos que no se dejan llevar por el chisme. No es el que viene alguien y dice, oye, ni sabes, lo vi a tu pana haciendo tal cosa. No, espera, tengo que verlo para creerlo. Yo no te voy a creer a tus palabras, yo tengo que comprobarlo. Y ese tipo de amigos también necesitamos, no los que se dejan llevar por el chisme, sino los que te apoyan, los que te dicen, no, yo necesito verlo. Son los que van a venir y preguntarte a ti y no a ser chismosos, a andar preguntando a los demás. Te va a decir a ti, oye, ¿es verdad esto que me dijeron? Y así podrán resolverlo, si es que es verdad o no. Ese tipo de amigos también necesitamos, ¿verdad? No los que anden hablando mal de nosotros, sino aquellos que no van a creer los chismes de nosotros. Luego está Jacobo, bueno, no se nos dice mucho de él, nos vamos a saltar a este otro Jacobo, hijo de Alfeo. Está el otro Simón, este otro Simón llamado el celote. ¿Por qué el celote? ¿Qué es eso de celote? Los celotes eran un movimiento político de aquel momento. Este es el pana que le gusta la política, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted tiene panas que les gusta la política? Pues yo sí. Este era nacionalista, este era un hombre que le interesaba el bienestar político de su nación. Y también es bueno tener estos panas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se preocupan por los demás. Son los que muestran interés en que los demás estén bien. Son aquellos que van a mostrar interés en que tú estés bien también. Por eso es importante tener personas como esta cerca de nosotros. Tenemos al otro Judas, al famoso hermano de Jacob, pero no dice la Biblia mucho de él. Pero vamos a saltarnos un poquito por el tiempo. Vamos al otro Judas, ¿no? Al otro más famoso después de Pedro, pero este con mala fama, ¿no? Este es Judas Iscariote. ¿Qué era Judas Iscariote? Él era el tesorero del grupo. Si Mateo era el del dinero, Judas era el que recibía y se lo guardaba. Y la Biblia nos lo describe como un hombre que amaba el dinero, un hombre ladrón hasta cierto punto. Y Jesús le dijo incluso alguna vez, uno de vosotros es diablo, o sea, adversario. Y también estaba diciendo, uno de ustedes no está limpio. Jesús sabía quién era él. Este es el pana que se equivoca, pero es el pana que no quiere reconocer. Y esta es la parte donde en cambio actúas tú. La Biblia nos dice que nosotros, si encontramos a alguien que haya hecho una falta, lo dice Gálatas 6, ustedes que son espirituales, vayan y corríjanle con amor y mansedumbre, con misericordia, eso es lo que está diciendo. Jesús se rodeó de todas estas personas, incluyéndolo a este hombre. ¿Por qué razón? Había una profecía que tenía que cumplirse, una profecía de que uno de ellos lo iba a traicionar. La Biblia no decía es Judas el que lo va a traicionar, él decía es uno de ellos. Y es uno de ellos que se descuidó. Y eso nos enseña también a nosotros, porque Jesús un día estaba cenando, estaba en la cena, ¿verdad? En la última, y decía, bueno muchachos, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y qué decían los discípulos? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Jesús? Pero Jesús dio la respuesta y dijo, el que remoja el pan conmigo, ese es. Y Judas estaba remojando el pan con él y nadie se dio cuenta. Eso pasó. Eso nos enseña a que debemos estar alertas también. Porque siempre hay una cosa que Dios está diciendo, que nos está mostrando que algo está fallando, que algo está pasando. Así como dijo, el que está remojando ahorita el pan conmigo, ese es. Pero ellos no se dieron cuenta. En cambio nosotros debemos darnos cuenta cuando Dios nos habla, oye, está pasando esto, tu amigo está pasando esto. Y es momento en que nosotros podemos actuar. Entonces no solamente se trataba de escoger los 12, recuerde que Jesús los está llamando amigos también. Pero no es que eran 12 joyitas tampoco, ¿verdad? O sea, todos somos imperfectos. Porque es importante conocerlo, porque los amigos ejercen una influencia en nosotros. Hay diferentes, digamos que niveles de relaciones, ¿verdad? Están los conocidos. Esos conocidos son, ¿quién será este más? Están los amigos ocasionales, ¿no? Esos que se encuentran por ahí de vez en cuando. Pero luego tenemos los amigos más cercanos, con los que hablamos más seguidos. Pero después de eso tenemos los amigos íntimos, los que decimos, este es mi mejor amigo.
o mi mejor amiga. Esos más cercanos, esos íntimos son los que debemos ser sabios en saberlos elegir. Los cercanos y los íntimos, los conocidos, los ocasionales. Usted no se relaciona mucho con ellos y de pronto no van a ejercer influencia en usted. Alguien dijo alguna vez que todos nosotros llegamos a parecernos a los amigos que escogemos. Sí le han dicho, ¿no? Su mamá de pronto, si tu amigo se va y se tira de un puente, tú también te vas a tirar, ¿verdad? Sí les han dicho eso, ¿verdad? Yo creo que a todos. ¿Por qué? Porque la influencia de los amigos sobre nosotros es fuerte. Entonces, por eso la gran necesidad de escoger de una manera sabia. Porque personas alrededor hay muchas, pero tienes que saber elegir de quién te vas a rodear. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí está otro requisito importante. Hay que tener personas sabias a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque aunque uno va aprendiendo, si uno se rodea de personas sabias, va a ser más sabio. En un ejemplo diferente, cuando yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, ¿de quién decidí rodearme? De guitarristas experimentados, de personas que sabían tocar ya muy bien. ¿Y por qué? Porque yo quería verlos. Y a medida que los veía cómo hacían, yo iba imitando eso, iba practicando y así iba creciendo, iba aprendiendo más. Si usted se rodea de personas sabias, usted va a aprender de esas personas sabias. Si se rodea de personas que le van a guiar en la Biblia, usted va a aprender más de la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice en Proverbios, es una orden, o sea, tienes que andar con sabios porque eso te va a ayudar a crecer a ti con sabiduría. Pero si elegimos mal, se dice, pero si te juntas con necios, serás quebrantado. O sea, te vas a meter en problemas y probablemente esos problemas serán graves. Así que hay que ser muy sabio en elegir. La pregunta es si lo hemos sido. ¿Usted ha elegido sabiamente a las personas con las que se junta? Requisitos, vamos a ver algunos de los requisitos, pero hay que aclarar algo. Jesús escogió personas comunes y silvestres, así como usted y yo. Pero eso no significa que Jesús escogió al azar. Él tuvo ciertos requisitos para elegir a sus discípulos. Por eso cogió 12 de entre tantos. ¿Ok? Así que los rabinos de aquella época elegían a las personas de acuerdo a posición económica, de acuerdo a la familia, si que tenían un buen apellido o cosas así, si tenían un buen coeficiente intelectual, cosas así. Pero Jesús miró otros requisitos. ¿Y cuáles son? Vamos a ver. En Lucas 14, 26 y 27 dice, si alguno viniera a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En Juan 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que aborrecen lo terrenal. ¿Y por qué es importante este requisito? Porque en estos requisitos estas personas no eran egoístas. Aquí dice, tiene que tomar su cruz. También dice que tiene que renunciar a todo. O sea, no son personas que ponen su interés en lo material. Van a poner su interés en la persona. No son personas que se van a dejar llevar por ganancias deshonestas, sino son personas, al contrario, muy honestas, que no te van a estafar. Esa clase de panas en todos estos sentidos. Luego, ¿qué tenemos? Los leales. Lucas 9:61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué está diciéndonos? Leales en el trabajo, que no miran hacia atrás, que no se distraen, que no retroceden ante su propósito. Una persona leal no te va a abandonar cuando lo necesites. Es alguien con quien tú puedes contar en los momentos difíciles. También personas que no sean egoístas. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esto de tomar su cruz cada día, de negarse a sí mismo, tiene que ver con renunciar a las metas mundanas muchas veces
con renunciar a un yo egoísta, pero esas personas son las personas que antepondrán tus necesidades ante las de ellos. Son aquellos que de pronto si tú le dices, oye, no tengo para el pasaje, y él dice, no, toma, yo te doy, yo vivo cerca, me puedo ir caminando, no importa. Son ese tipo de personas. Luego, ¿quiénes más? Los que se preparan y se comprometen en dar fruto. Vamos a ver quiénes son. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Cuáles son estos? Los que se van preparando, ¿verdad? La Biblia dice que para poder dar frutos hay que trabajar y hay que prepararse. Estos son los decididos, los que trabajan, no son vagos, son activos. Esos eran requisitos que Jesús estaba poniendo para sus discípulos. Asimismo, si usted tiene amigos vagos, pues le van a influenciar a ser vago, ¿verdad? No, estos son los que se comprometen a trabajar y dan frutos. Es decir, no que trabajan hoy y mañana no. Usted sabe que para dar frutos usted siembra y luego de que siembra tiene que regar, podar y así hasta que dé frutos. Son constantes. Estas personas también son las que eligió Jesús y son las que necesitamos en nuestra vida. También aquellos que están sembrados en la palabra. Con sembrados quiero decir que permanecen en la palabra. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este era otra de las cosas como requisito que Jesús puso a estos 12, ¿verdad? El permanecer en su palabra, el estar sembrado en ella. ¿Por qué? Porque los que permanecen en la Biblia son aquellos que te van a dar también pues ese buen consejo bíblico. ¿Ok? No ese consejo de ve y, es que mira, me hizo tal cosa, hazle lo mismo, oye, desquítate. No, esos son los que van a decirte, mira, la Biblia dice, perdónalo, la Biblia dice esto y lo otro. Por eso es importante saber cuáles son nuestros amigos cercanos. ¿Quiénes más? Los que tienen amor ferviente los unos por los otros. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Usted va a ver a estos 12 en los evangelios, y aunque eran diferentes, el uno era cobrador de impuestos, el otro era pescador y así, pero había amor entre ellos. Y eso es una característica importantísima, porque el amor es lo que nos mueve a ayudar a alguien, a tener misericordia y ayudarle. Nos mueve a tener gracia con alguien, nos mueve a corregir, ¿verdad? Cuando usted corrige a sus hijos, ¿es por odio? No, es por amor, porque lo ama, porque no quiere de que se equivoque, no quiere que sea una mala persona, entonces tiene que corregirlo y se hace por amor. De la misma manera, por amor es que usted viene y le dice a alguien, mire, eso que estás haciendo no te conviene. Y por amor es que usted puede venir y decirle, mira, yo te invito a comer, ven a mi casa, más que sea arroz con huevo comemos si es que no tienes tú que comer, ¿verdad? De eso se trata. ¿Quiénes más? Y esta parte es súper importante, es aquellos que tienen un genuino amor a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios sobre todas las cosas sabrá amar a alguien. Pero si no ama a Dios sobre todas las cosas, no te podrá amar a ti. Especialmente en pareja. Si no ama a Dios sobre todas las cosas, no te amará. Será un amor terrenal, eros, pero no un amor ágape, como dice la Biblia. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, nuestras prioridades están en orden. Cuando tenemos amigos de esa naturaleza, significa que sus prioridades están en orden y nos van a ayudar a nosotros a ordenar también nuestras prioridades. La pregunta es si nosotros cumplimos con algunas de esas características. No estoy diciendo que eran perfectos. Jesús no se rodeó de personas perfectas, se rodeó de personas idóneas, que es diferente. De la misma manera, nosotros no nos vamos a rodear de gente perfecta porque no lo hay, pero sí de personas idóneas, que nos ayuden a crecer, porque ese es el fundamento. ¿Ok? Asimismo, como hemos visto algunos de los requisitos que Dios ha puesto aquí, también hay algunas cosas que debemos evitar, algunas amistades que debemos evitar. En primer lugar, debemos evitar tener amistad íntima, esos amigos, mi mejor amigo, con los incrédulos. Estoy hablando de los cristianos. Yo realmente, soy honesto, yo me preocupo cuando viene un chico o una chica cristiana y me dice, es que mi mejor amigo o mi mejor amiga, bla, 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 y no es cristiano.
yo me preocupo. ¿Por qué razón? No, es que no es una mala persona. Sí, yo no dudo que no sea una mala persona. Pero la Biblia no te dice eso. Dice, no unáis en yugo desigual, ¿verdad? No unáis en yugo desigual. ¿Qué quiere decir? Es el hecho de que como no conoce la palabra de Dios, entonces desde ahí no va a tener un consejo bíblico para ti. Segunda cosa, si no ama a Dios sobre todas las cosas, entonces sus prioridades están en desorden. Así tenga la mejor intención. Y llegará un momento en que tú no le vas a convertir a tu mejor amigo, va a ser al revés. Tu mejor amigo o amiga te va a llevar a donde él quiera ir o ella quiera ir. Y yo he visto lamentablemente cómo van involucionando, quiero decir hacia abajo, ese tipo de amistades. No como amistad, sino como al cristiano hacia dónde lo termina jalando. Aquí puse una traducción diferente para entenderla mejor. Primera de Corintios 15:33, está la traducción de la Biblia de las Américas. Dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso es una verdad, porque está escrito en la Biblia. Cuando nos juntamos con las personas equivocadas, nuestras costumbres también van a cambiar para mal. Hay un refrán, ¿no? El que con lobos se junta, aullar aprende, dice el refrán. Y la Biblia, ¿qué dice? Si quieres ser sabio, júntate con sabios. Hay una ilustración que nos cuenta, es una historia real. Es una jovencita que fue a hablar con el muy famoso predicador Charles Spurgeon. Ya ustedes probablemente lo conocen, es conocido como el príncipe de los predicadores. Y él le contó de una amistad intensa que sostenía con un joven incrédulo. Dijo que su meta era llevarlo a Cristo. Y había decidido comprometerse con él dentro de poco. O sea, ella estaba diciendo, mira, tengo una amistad con este chico, lo voy a llevar a Cristo y después que se convierta, pues me voy a comprometer con él. Vamos a ver qué pasa. Esto era ella había ido a pedir el consejo de Spurgeon. Entonces Spurgeon le pidió que se parara sobre una mesa. Luego le dijo que lo tomara de la mano e hiciera lo posible para subirlo a él a la mesa también. Entonces ella lo intentó. No sé si usted ha subido a una mesa e intentado subir a alguien. ¿Qué pasó? Pues nunca lo subió. Luego, ¿qué pasó? Entonces Spurgeon dijo, ahora mira lo que pasa cuando yo te jalo para ti. Le jaló un poquito y cayó al piso. Con un tirón incluso muy suave. Entonces Spurgeon dijo, es fácil ser jalado hacia abajo, pero muy difícil jalar a alguien hacia arriba. Con esto la chica entendió, ok, cortaré. Debemos aprender a decir no muchas veces. Debemos evitar la amistad íntima con personas tercas, también dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los tercos no quieren cambiar, así de sencillo, no quieren. No es que no pueden, no toman la decisión de hacerlo. ¿Con quién más debemos evitar la amistad? Con los chismosos. Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Es un mandamiento, no andes con los chismosos. No tengas, yo sé que usted ve en las películas, en las novelas, oye, cuenta el chisme, cuenta. Y ya sabemos que en el cristianismo no se llaman chismes, no le decimos motivos de oración para disfrazarlo. Pero la Biblia dice, no te juntes con el chismoso. Porque así como te está contando de alguien más, después que se va de ti, le habla de ti a alguien más también. ¿A quién más? El criticón, el descontento. ¿Por qué? Porque tienen una actitud de amargura en realidad. En Proverbios 22, 24, 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Qué está diciendo? O sea, no te juntes con aquellos que no controlan su ira, porque también te va a pasar a ti. Primero te puedes lastimar a ti mismo en un día de estos, ¿verdad? Y tristemente eso vemos en la realidad, en las noticias. Usted ve como a veces dos personas se van a beber, hablando de las amistades mundanas, y luego el que está lleno de ira a veces termina hasta asesinando al otro. Y la Biblia dice, evita eso. Debemos aprender a decir no a los amigos que no nos convienen, por supuesto. Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Una palabra de 2 letras, una sílaba, no. Y quiere que no le insistan, fácil.
A ver, vamos a ver, digamos, oye, pero tómate un hito. Si eres mi pana, tómate un hito. ¿Le ha pasado? ¿Y qué dice uno? Ya, un hito porque eres mi amigo. No, no porque soy cristiano. Se acabó. Ay, el hermanito son mis convicciones, hermano. Y ahí vas a entender si te conviene seguir siendo amigo de esa persona o no. Los chismosos, ¿no? Aquellos que hasta se inventan cosas, le aumentan cosas. Cuando se ve esto, pues toma la decisión si te conviene seguir siendo amigo de esas personas o no. Cuando no decimos no a tiempo, podemos tener consecuencias bastante graves. Es una historia real de un chico llamado Tomás. Él se había convertido, él había salido del alcohol. Y en una de esas se encontró con sus antiguos amigos. Entonces sus antiguos amigos, la típica, es que por los viejos tiempos, unita. Y él cedió, él dijo, bueno, por los viejos tiempos, unita. La una se hizo 2, 4 y así. Cuando salió, tuvo un accidente y quedó paralítico. Salió ebrio. Si yo le hubiera dicho no al principio, todo esto se hubiera evitado. El dejarlo paralítico le afectó el resto de su vida. Así que si no aprendemos a decir no, podemos también, no a las cosas malas, por supuesto, entonces de pronto el precio al final va a ser muy alto. Estos son los amigos que necesitamos. Hemos visto cómo los amigos pueden influir para bien, para mal, pero por supuesto la idea nuestra es obtener amigos que nos influyan para bien, pero ¿cómo vamos a conseguirlos? A veces podemos pensar de que debemos encontrar la persona adecuada, pero según la Biblia todo comienza cuando nosotros somos la persona adecuada. Desde ahí parte. Entonces todo esto que hemos visto comienza por nosotros, siendo nosotros los leales, los honestos, los de las convicciones firmes, nosotros los que renunciamos a la cruz, renunciamos al mundo, al yo, y tomamos la cruz cada día. Nosotros somos los que debemos ser aquellos que no creen en los chismes, sino que van directo a la fuente. Entonces comienza por ahí, siendo nosotros esas personas. Y siendo nosotros esas personas, usted va a encontrar personas como usted. Así de sencillo. Así funcionamos. Nos rodeamos de acuerdo a cómo somos. También, ¿verdad? A veces nos rodeamos de personas que dicen, es que tiene mucho en común conmigo y todo eso. Claro, algunas cosas pueden tener en común, pero ¿qué si por dentro está podrido? Eso no le va a convenir. Conclusión. Póngase de pie, por favor. Vamos a concluir. Primero, recuerde, tenemos la libertad de elegir, pero por eso mismo debemos ser sabios en hacerlo. Jesús no eligió personas perfectas, como dijimos, sino personas idóneas. Las personas cercanas influyen mucho en nuestras acciones y debemos ser nosotros primero esas personas ejemplares. Así que después de esto, analice, mire su vida, vea las personas que le rodean y vea si todas esas personas deben permanecer allí o no. Y si ninguna tiene que permanecer, no tenga miedo. Sea usted primero, como dije, esa persona, y Dios solito le va a comenzar a proveer de las personas que le convienen. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por las personas que has puesto a nuestro alrededor, Señor. Gracias por nuestros amigos cercanos, nuestros mejores amigos, Señor. Aquellas personas, mi Dios, que nos ayudan a crecer cada día. Y ayúdanos a nosotros a ser como tú demandas también en tu palabra, mi Dios. Personas sabias, prudentes, que te amen a ti sobre todas las cosas y que nos ayudes a ser de bendición a alguien más también. Gracias por cada hermano y hermana que has traído hoy. Y bendice también las ofrendas y los diezmos que tu pueblo hoy ha traído con alegría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.